Gracias a Dios. Bueno, vamos a ir a la palabra de Dios. Estoy hablando de los atributos de Dios. La semana pasada hablamos de la santidad de Dios y hoy te voy a hablar de la justicia de Dios. La justicia de Dios. Hoy vamos a ver este tema, the righteousness of God. Así que, ¿cuántos escucharon la frase no es justo de los niños, verdad? Los jovencitos. En inglés acá la dicen, ¿cómo dicen ellos? It's not fair. It's not fair. ¿Cuántas veces al día escuchas it's not fair? Unas cuantas, ¿verdad? Cuando van creciendo ya se les acaba. Bueno, más o menos, ¿no? Pero a veces uno trae eso de niño todavía que piensa que muchas de las cosas no son justos, pero Dios es justo. Vamos a hablar de este tema tan precioso, este atributo tan precioso de Dios que es la justicia de Dios, y que está relacionado a su santidad, a la santidad de Dios, ¿no? La justicia de Dios, dice Romanos 9:14, el apóstol Pablo hace la siguiente pregunta: ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? Y el apóstol responde su misma pregunta diciendo: de ninguna manera. Diga conmigo, no hay injusticia en Dios. Amén, amén, no lo hay. What then shall we say? Is God unjust? Not at all. Not at all. He's not unjust. Sigamos a hablar de este atributo, especialmente cuando vivimos en un mundo donde creemos que hay circunstancias que son injustas, cosas injustas que nos pasan, personas que nos tratan injustamente. Sí, vamos a ver que Dios es un Dios justo, ¿sí? Y las cosas que Él permite, las permite para mostrar, en fin de cuentas, que Él es el juez justo, el juez justo. Deuteronomio, capítulo 32, versos 3 y 4, Deuteronomio 32, muestra esta faceta de Dios. Dios es el Dios justo, es el juez justo. Y así como hemos hablado de la bondad de Dios, ¿sí? De la misericordia, de la santidad, hay que hablar también de esta otra cara de la moneda que es Dios es justo y Él hace justicia. Dios es un juez justo. Amén. ¿Cuántos tiemblan si van a corte, verdad? En la cara del juez, cara de piedra, ¿no? Mira, y habla serio. Si alguno fue a corte por un ticket, ninguno seguro, pero en alguna vida pasada, capaz que fueron algún juicio ahí, ¿verdad? O estuvieron de jury duty se dice, de jurado. ¿Alguno de ustedes estuvo de jurado? Yo estuve ahí. Y pobre el acusado, ¿no? Porque ese se la ve fea. Más cuando el juez está con cara así de... los jueces no están para hacer chistes, ¿verdad? Los jueces están para hacer justicia. Y más si hay una persona que sufrió o hay una persona que está siendo acusada, no son temas de chiste. Bueno, este es el juez, Dios es el juez, pero el juez justo. Acá en la tierra todavía vemos mucha injusticia, pero Él es el juez justo. Deuteronomio 32, 3 y 4 dice: proclamaré el nombre del Señor. Alaben la grandeza de nuestro Dios. Él es la roca. Sus obras son perfectas. Amén. Amén. Él es la roca. Sus obras son perfectas. Dice también: y todos sus caminos son justos. Dios es fiel. Dios es fiel, no practica la injusticia. Él es recto, amén. Él es recto en todos sus caminos. A ver, Él es recto y justo. Está fallando acá las notas que hice. Él es recto y justo. Fíjense qué precioso este texto de Deuteronomio, versos 3. A ver, permítame un segundito. Ahí está. Ahora sí está mejor. Ok.
Dice la Biblia en Deuteronomio 32, 3 y 4 en inglés. Deuteronomy 32, 3 and 4. I will proclaim the name of the Lord. Oh, praise the greatness of our God. He is the rock. His works are perfect, and all his ways are just. Amen. A faithful who does not wrong. Upright and just is he. Proclamaré el nombre del Señor, alaben la grandeza de nuestro Dios. Él es la roca, sus obras son perfectas y todos sus caminos son justos. Dios es fiel Amen. y Amen. no practica injusticia. Él es recto, Él es justo. Damos gloria a Dios en esta mañana. Miren, la justicia de Dios no es para temer si estás en Jesús. No es para tener miedo, entrar ante la corte, un lenguaje, cuando hablamos de juez, un lenguaje de corte, ¿verdad? Pero no es para que tengas miedo, para que entres ante la presencia de Dios con temor de que Dios te va a caer con un rayo. Ya en la historia, la gente, la iglesia predicó un Dios que daba miedo realmente y uno siempre andaba atemorizado de que Dios le venga encima, sí, con juicio. Pero si estás en Cristo, puedes entrar ante la presencia del Dios justo y estar ante Él. Si estás en Cristo, puedes, como dice este texto en Deuteronomio 32, alabar a Dios. Puedes estar seguro de que Dios te acepta en su presencia. Amén. Más allá de lo que hayas vivido, más allá de las cosas injustas que hayas hecho, puedes estar seguro que si estás en Jesús, Dios te va a aceptar en su corte y no te va a hacer daño, no te va a condenar. Isaías 33, 22 dice, pues el Señor es nuestro juez, nuestro legislador y nuestro rey. Amen. Amen. Él nos condenará. No, dice ahí, Él cuidará de nosotros. Amén, aleluya. Aleluya. Él cuidará de nosotros. Él nos salvará. El juez justo está para cuidar de nosotros, Amén. no para condenarnos. Qué distinto, ¿verdad? Qué distinto. Él no está para condenarnos, para acusarnos. Hay uno que sí está para acusarnos. Pero este juez no está para acusarnos, está para cuidar Aleluya, de nosotros. Jesús. Así es la justicia de Dios. Es una justicia que va de acuerdo a su bondad. Es una justicia que va de acuerdo a su santidad, a la santidad de Dios. Es una justicia que va de acuerdo a su gran amor por nosotros. Dios es un juez que está para cuidarnos, no para condenarnos. Amén. Dios es un juez justo que cuida de nosotros, como dice el texto de Isaías 33, 22. Amén. Romanos 1, 16 y 17. Romanos 1, 16 y 17. ¿Cuántos conocen ese texto? Precioso texto de la palabra de Dios. Dice, porque no me avergüenzo de él, el evangelio, porque es poder de Dios para, ¿qué? Para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente, también al griego en aquel tiempo, ¿no? Porque en el evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está Amén. escrito, mas el justo por la fe vivirá. Aleluya. Otra versión dice que la justicia de Dios es por fe de principio a fin. Fin. Amén. Es por fe de principio a fin. Qué preciosa es la palabra de Dios. Amén. Dice la Biblia, Romans 1, 16 to 17 says, for I am not ashamed of the gospel, because it is the power of God that brings salvation to everyone who believes, first to the Jews, then to the Gentiles. For in the gospel the righteousness of God is revealed, a righteousness that is by faith from first to last, just as it is written, the righteous will live by faith. Uno puede decir, no es justo, pero hay una manera que puedes apropiarte de esa justicia
que puedes obtener justicia. ¿Cuántos sienten que en algún área de la vida fueron tratados injustamente? En alguna situación, ustedes no recibieron lo que esperaban. Y uno, si no lo piensa, siente que la situación fue injusta con uno. Al fin de cuentas, que Dios fue injusto con uno. No merecíamos eso. Pero la verdad que nosotros estamos todos en desventaja contra Dios, delante de Dios. En realidad todos merecemos castigo por el pecado que uno carga, por la rebelión que uno ha cargado delante de Dios. Así que Dios no es injusto, Dios es justo. Y Él trató con esta injusticia. La justicia de Dios en este texto, dikaiosune en griego, significa rectitud. Y significa que Dios te da conforme a lo que has hecho, a cada uno lo que le corresponde. La justicia de Dios está basada en obras. Diga conmigo, obras. Y obras perfectas. Es decir, que Dios te da de acuerdo a tus obras. Imagínense si Dios nos tuviera que dar de acuerdo a nuestras obras, estamos todos fritos, ¿sí? Como todos liquidados. Y encima de acuerdo a que las obras nuestras tienen que ser perfectas delante de Dios. Dios no es injusto, Él recompensa, Él da, Él paga de acuerdo a las obras. Dios le dijo a Abraham, ve delante de mí y haz lo que puedas. No, le dijo, ve delante de mí y sé perfecto. Un estándar alto, ¿verdad? Porque Dios quiere bendecirnos. Nuestras obras son muy importantes. Amén. Amén, amén, aleluya. Ese texto Dios se lo dice a Abraham en Génesis 17:1, por si lo quieren anotar. Y esto muestra el contraste entre la santidad de Dios y la gravedad de pecar en contra de Él. No es cosa liviana pecar en contra de Dios. Todo pecado conlleva juicio, conlleva castigo. El pecado trae sus consecuencias. Por eso Dios es un Dios justo. Amén. Amén. Si pecamos, dice la Biblia, estamos destituidos de la gloria de Dios. Así es. El pecado nos separa de Dios. Así es. Y eso refleja también la santidad de Dios, la justicia de Dios. Que no estamos aptos por el pecado para estar delante de Dios. Pero ¿saben qué? Hay una buena noticia. Cuando la Biblia dice evangelio, la palabra evangelio significa buena noticia. Por eso dice ahí, porque en el evangelio, porque hay una buena noticia. En la buena noticia, la justicia de Dios. Ese Dios justo que nos iba a dar lo que merecemos, que nos iba a castigar y nos iba a destituir de su gloria, ha hecho algo, y eso que hizo se revela por fe. Amén. Por fe, no por Obras. obras. Por eso los cristianos decimos que la salvación es solo por fe. Qué bueno que Dios no toma en cuenta ahora nuestras obras, sino toma en cuenta nuestra Fe. fe. Porque Dios hizo algo para ponernos a nosotros la salvación de una manera fácil, si no todos estaríamos destituidos de la gloria Así es. de Dios. No importa lo más bueno que seas o lo más malo que seas, estarías destituido de la gloria de Dios. Señor, así es. Pero Dios dijo, no, yo los amo, yo voy a hacer algo con ellos, les voy a dar una buena noticia, no voy a tomar en cuenta sus obras, voy a tomar en cuenta las obras de uno solo, que era capaz de hacer obras perfectas, y se llama Jesucristo. Aleluya. Aleluya. Amén, aleluya. Abraham no pudo, David tampoco,
los profetas tampoco, Juan el Bautista tampoco, pero hay uno que se pudo parar delante del juez y decirle: yo soy perfecto en todos mis caminos. Aleluya, Jesús. Gloria Yo a no ti, he Padre. cometido pecado, él no pecó, pero él hizo algo, cargó los Nuestro. pecados de todos los que estábamos en esa corte. Sí, Señor. En condenación se los puso encima, y como él es justo, él nos pudo librar. Amén, Como él no aleluya. pecó, Gracias, como él es Jesús. perfecto, él Thank you, cargó, Jesus. pagó por nuestros pecados. Él Aleluya. pagó el bill. Oh, Aleluya. ese bill era un bill muy Bendito grande. Señor, amén. Y él pagó el bill, fue a la corte. Él no lo merecía, pero él lo hizo por Aleluya. amor. Thank you, Lord. Gracias, Jesús. Gloria al Señor. Esa justicia de Dios, ese juicio, no lo recibimos nosotros ahora, lo recibió Jesucristo. Y por sus llagas fuimos nosotros sanados. Amén, Y aleluya. ahora que nos Gracias. acercamos a la Gracias, Pascua, a la crucifixión, Él fue molido por nuestros pecados, Isaías 53, cargó todas nuestras rebeliones, fue llevado como oveja al matadero, nosotros no lo hemos considerado, y Él fue igual, no abrió su boca, fue desfigurado por nosotros, pero en Él no había pecado ni injusticia, pero Él se hizo pecado por nosotros. Y a nosotros nos dio justicia. Y ahora tú y yo somos justos y no condenados. Dale un aplauso a Dios. Eso no es una buena noticia. Por eso no es por obras, aunque Dios manifiesta su justicia de acuerdo a las obras, pero de acuerdo a las obras de uno solo, que cumplió todos los requisitos, de acuerdo a las obras de Jesús. No de acuerdo a nuestras obras. Nosotros, por más buenas obras que hubiésemos hecho, no calificamos. Solo uno era capaz de pararse, y ese fue Jesús, y es una buena noticia. Por eso la única manera que nosotros podemos ser justos no es por obras, es por fe. Sola aleluya. fide, dijeron los reformadores. Solo por fe podemos ser salvos. Sola fide, solo por fe. Y solo Cristo, dijeron los reformadores. No hay mediador, no hay otra persona, hay un solo mediador. Amén, Ese yes, se llama Lord, Jesucristo. Jesús. Amén. Aleluya. Nosotros no le rezamos a esto, a lo otro, ni vamos a alguien. Tenemos un mediador, un abogado, alguien que se para Aleluya. delante del juez. Aleluya, Amén. Jesús. Por nosotros. Alguien que pelea por nosotros, alguien que defiende nuestra causa, alguien que dice: yo a este lo lavé con su sangre. No hay obra mayor que la muerte de Cristo en la cruz. No hay obra mayor que esa, y Jesús la hizo por nosotros. ¿Y saben qué? Nos la regaló. Tú y yo tenemos la obra más grande en nuestra vida. Amén. Cuando nos somos salvos por obras, por la obra de Cristo. Aleluya, Señor. Gracias. Que Jesús nos la regaló a nosotros. Y nosotros la tomamos solo por fe. Amén. Entonces el creyente, a fin de cuentas, es salvo por la fe. Pero lo que ve Dios el Padre es la obra de alguien que hizo justicia. Y esa obra es de Jesús. ¿Están conmigo? ¿Me Sí, siguen? Señor. Gloria a Dios. ¿Cuál es el resultado entonces que nos da Dios por esta justificación, esta justicia? Él nos regaló la justicia, nos hizo justos. Romanos 5:1 dice: por lo tanto, ya que fuimos hechos justos, diga conmigo, soy justo, soy justa, fuiste hecho justo a los ojos de Dios. Por medio de la fe tenemos paz con Dios, gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. Amén. Ahí está la obra, la mayor obra, la de Jesús. Él hizo algo por nosotros tan grande que nos dio paz.
¿Y cómo la agarro yo? Tengo que hacer obras, tengo que caminar arrodillado hasta no sé dónde. Depende del tiempo de oración que tenga, de 5, 6 horas, 20 días de ayuno. Depende de eso, no, depende de la obra de uno solo y de Jesucristo. Yo lo obtengo solo por fe. Solo por fe. Todo lo demás es bueno, ayuda. La oración, el ayuno. A que uno crezca en el camino del Señor. A que haga mejores obras como creyente. Pero en realidad depende de la fe. A veces necesitamos orar mucho tiempo porque somos un poco incrédulos. Entonces la oración nos quita la incredulidad y empezamos a tener fe. Pero hay gente que vive una vida de una fe preciosa. En la Biblia vemos ejemplos. Los discípulos necesitaban orar bastante. ¿Cómo los llamaba el Señor? Hombres de poca fe. Pero hubo gente que tenía una fe grande. La mujer cananea. Ella creía nomás. Diga conmigo, creo nomás. Creo nomás. No, si la dice o no, no importa. Pues yo creo nomás. La Biblia es clara. Jesús fue claro, dijo, cree solamente. Cree solamente. Amen. Yes, Lord. Cree solamente. Hay que creer en lo que hizo Jesús. Y claro, la oración, el ayuno me ayuda a quitar esas cadenas, esos yugos muchas veces de carnalidad, de pecado, de incredulidad. Y nos vuelven personas de fe. Pero saben que hay gente que es más como niño y hay gente que cree. Quizás necesita orar un poco menos. En vez de con 6 horas le alcanza con 1. Pero hay que creer, hay que tener fe. Hay que ser gente que se anime a moverse por el Señor. Amén, aleluya. Es por la fe que tenemos paz para con Dios. Amén. Es por la fe que puedes tener paz y saber que Dios va a hacer lo que te prometió. Es por la fe que te puedes quedar en paz. Es por la fe, no por las obras. Es por la fe que puedes saber que Dios va a ser fiel contigo, que Dios te va a bendecir, que Dios te va a sostener, que Dios te va a cuidar. Es por fe. Es decir, tienes que creerlo. ¿Cuántos dicen conmigo? Lo creo. Yo lo creo, yo lo creo, yo lo creo. Eso es suficiente. Eso es suficiente. Amén. That is enough. Tienes que creer en lo que hizo Jesús. Amén. La religión en la historia nos ha mostrado que no dependía de la fe, dependía de todo lo mucho que podamos hacer. Y en realidad depende solo de la fe. El justo vivirá por la fe. ¿Cuántos tenemos fe en esta Amén, iglesia? aleluya. Amén. Yes, Lord, sí, Señor. Therefore, since we have been justified through faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ, says Romans 5, verse 1. Romans 8, verse 1 says, therefore, there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Romanos 8.1 dice, por lo tanto, ya no hay condenación a los que pertenecen a Cristo Jesús. No hay ninguna condenación sobre tu vida. ¿Cuántos creen eso? ¿Amén? Mira, el que está al lado te puede condenar, pero Dios no te condena si estás en Cristo Jesús. Te pueden condenar la gente de afuera, pero Dios no te condena. Te puede condenar el mundo, te puede condenar la iglesia, pero Dios no te condena. Jesús dijo, ni yo te condeno, y se lo dijo una mujer que andaba bastante malita, ¿sí? En problemas. Ni yo te condeno. Ella estaba, ¿dónde? Con Cristo. Y lo único que necesitas es estar con Cristo para que ya no tengas condenación en tu vida. Es fácil. Dios, la justicia, ese juez justo, la puso fácil. A alguien sí le fue muy difícil. Ese fue Jesús. Pero por tanto amor, Él lo hizo. No le costó, no lo hizo a desgano, fue a la cruz, sabiendo que nos iba a dar a nosotros un gran regalo. Y aquellos que lo reciban pueden ser hechos hijos de Dios. Amén, aleluya. Aquellos que tomen ese regalo ya no tienen ninguna
condenación. Yo no sé la gente que te ha condenado y que te ha dicho cosas, que no eres así, que no eres asado, que te falta esto, que te falta lo otro. Mira cómo andas, así te va a ir. ¿Qué dice el Señor de ti? Ni yo te Aleluya. condeno. Jesús, gracias. A menos se haya equivocado el apóstol Pablo en ese verso, porque no agrega más ahí. Dice, no hay condenación para los que pertenecen a Cristo. Aleluya, Jesús. Amén. Gracias. No hay condenación. Algunas versiones de la Biblia agregan un poquito más ese verso, pero los textos más antiguos, los papiros más antiguos de los cuales se traduce en la Biblia, no agregan la otra parte que dice a los que andan en el Espíritu y no andan en la carne. Ahora, pecaremos, como dice el apóstol Pablo, para que Dios sea bueno y muestre su gracia, para que la gracia abunde. No, de ninguna manera. Cuídate del pecado, claro, te va a traer consecuencias, te va a traer problemas, pero Dios nunca te va a condenar si vienes a Él. A pesar del pecado. A pesar del pecado, Dios no te va a condenar. Por eso en Él encontramos justificación. Él nos hace justos. Cada vez que vengas a los pies de Jesús, Jesús te perdona. Aleluya, Jesús no te Jesús. va a condenar cada vez que vengas a sus pies diciendo, Señor, la regué, pequé, cometí un pecado, Señor, perdóname. ¿Y qué vas a encontrar en Él? Perdón, Aleluya. justificación, te restaura. Dios no es un Dios injusto. Sería injusto si Dios te condena. Pero Dios no echa fuera a ninguno de los que van a Él. Amén. Amén, aleluya. Él no echa fuera a ninguno de los que van a Él. En estas Pascuas aprovechemos a hablar de este gran amor a la gente. Amén. Aprovechemos a decirle, ¿sabes qué? Dios nunca te rechaza. La religión ha puesto tantas trabas a la gente a veces. Tantos peros, tantas barreras, que a veces la gente no quiere saber nada con la iglesia. Pero Dios no te pone barreras. Dios te acepta, Dios te sana, Dios te restaura. Y claro, te dice no peques más, sabiendo que el pecado te va a hacer mal. Pero Dios no te condena. No hay condenación en esta mañana. Di conmigo, gracias Señor, Gracias, yo lo Jesús. recibo. Gracias, Señor. Hay paz, hay paz, hay paz para los que están en Cristo Jesús. Gloria al Señor. Quiero cerrar en esta mañana hablándote de dos tribunales que van a haber en el juicio final, en el tiempo final de la historia. Dos tribunales. El tribunal de Cristo. Diga conmigo, ahí voy a estar. Ahí voy a estar, amén. En el Amén, tribunal de aleluya. Cristo, ahí vamos a estar todos. ¿Sí? ¿Aceptaste a Cristo? ¿Sí? Amén, Y si no, aleluya. al final de este servicio vas a poder aceptar a Cristo. Para que estés en este tribunal nos conviene estar. Ujú. Porque este es un Amén. tribunal donde Dios nos va a restaurar, Dios nos va a sanar, Dios nos va a recompensar. Nadie va a estar ahí, hey, it's not fair. ¿Sí? Porque Dios ahí va a darles a todo una recompensa. Después del gran regalo que nos dio en la salvación gratis, por fe, tenemos que aprender a vivir y hacer buenas obras también para el Señor. Esfuérzate en eso, ¿verdad? Ah, que me cuesta, pastor, que esto, bueno, échale ganas, Dios te va a ayudar. Es que me cuesta orar, pastor, no sabe, cada vez que me despierto pienso en la dona esa, en la hamburguesa de In-N-Out. Estoy pensando ahí, estoy orando y se me cruza la Animal Style, esa, puntualmente esa, y me desconcentra. Lloro 10 minutos y salgo corriendo. 5. No, procura avanzar en tu camino con el Amén, Señor, amén. Yes. Por algo recibiste tremendo regalo, Ujú. gratis. Entonces procura avanzar. Tus obras son muy importantes para cuando estés en este tribunal, en el tribunal de Cristo. Dice 2 Corintios 5:10, dice, porque es necesario que todos nosotros los que estamos acá y los que son creyentes en el mundo, comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. For we must all appear before the judgment seat of Christ, so that each of us may receive what is due us for the things done
while in the body, whether good or bad. 2 Corinthians 5:10. Cada uno de nosotros recibirá en ese tribunal, de acuerdo a nuestras obras, después que hayamos recibido la obra más grande, que es la obra de Cristo por fe. Amén, sí, Señor. Dios va a decir, a ver si viviste como un creyente bueno, pero no va a haber condenación, ¿sabían? En ese tribunal. Y uno quizás llore muchas cosas delante de ese tribunal, y el Señor no nos va a condenar y no te va a decir, te dije que te portes bien sin vergüenza, yo te dije. El pastor te dijo una vez en el servicio, te va a decir. No, eso no te lo va a decir Dios. No te va a decir, pues si el pastor te dijo, te estás portando mal, ¿verdad? ¿Por qué no lo escuchaste? No va a haber condenación. No hay condenación, dice la Biblia, para los que están en Cristo Jesús. Así que, ponle que no vivas una vida cristiana como Dios manda. Te vas a hacer mal a ti mismo. No vas a vivir con la paz que te da la bendición de estar en Cristo cada día de tu vida. Tu salvación puede correr riesgo también. Pero vas a estar delante del Señor si te mantienes en Cristo, si vienes a Él, si te arrepientes de tus pecados. Pero hay obras que te permiten vivir bien acá y recibir recompensa allá, con el Señor. Y esas son las que tienes que procurar hacer cada día de tu vida. Dios es un Dios que recompensa también a aquellos que le son fieles, a aquellos que le buscan. Dios no te va a echar fuera si lo recibiste a Jesús, nunca te va a echar fuera. Pero este es el juicio de creyentes, el primer tribunal que aparece en la Biblia. Y no vas a pasar por el juicio que te mande al infierno, sino vas a pasar por un tiempo donde Dios diga, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Gloria a Dios. Pero a aquellos que no tienen a Cristo, Dios no le va a decir buen siervo y fiel. O a aquellos que directamente deciden no hacer caso y apartarse del Señor y no ir a los pies de Cristo, no buscar su gracia salvadora, no estar con Él cada día de su vida o buscarlo cuando necesitan. Puede el Señor no darnos recompensa. Puede haber pérdida. Ahora, si estás delante de la presencia de Dios en este juicio, de una u otra manera entrarás. Esta palabra acá, el tribunal, es una palabra griega llamada bema. Diga conmigo bema. Ese es el tribunal, es un tribunal romano de aquella época, en donde estaban los juegos que los romanos practicaban y donde los atletas recibían su recompensa, donde eran galardonados, donde se dictaminaba si habían vencido o no habían vencido y se recompensaba a aquellos que llegaban a la meta. Así que esfuérzate, que aunque entres a la presencia de Dios y estés en la eternidad con Él, hay muchas recompensas. Vale la pena vivir una vida entregada al Señor. Amén. Vale la pena porque Dios nos ha dado tan grande regalo. Esfuérzate. Si te cuesta, échale ganas. Si dices, las cosas que estoy pasando, pastor no sabe, es bien difícil. Bueno, únete a orar con otros creyentes. Amén. Busquemos a Jesús, que Jesús nos puede fortalecer, nos puede librar, puede sacarnos adelante. ¿Sí? Y vamos a ver cómo Dios es fiel con nosotros. Y en ese tribunal Él te va a dar una corona de vida. Amén. Te va a recompensar. Te va a decir, buen siervo, buena sierva ahí, fiel. Vénganse más para acá los que están ahí cocinándose en el sol, porque el otro tribunal que voy a hablar habla un poco del infierno. No quiero que sientan el calor ahí atrás tampoco. Apocalipsis 22 también dice, aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Y en este caso está hablando de las obras posterior a Jesús, después de Jesús. Eso sí lo va a medir el Señor. Eso sí va a decir el Señor, fuiste fiel, te faltó un poquito, sabía que te costaba, te faltó un poco, pero ¿sabes qué? Sano tus lágrimas, sano tu dolor en este tribunal, te restauro y puedes entrar a la vida
eterna. Dios es un Dios bueno, amén. La salvación no depende por obras, la recompensa sí, pero la salvación no. La salvación depende solo de la fe en Jesucristo. Y en este tribunal es el juicio de los creyentes, donde ese bema, ese tribunal, donde no vas a tener que ir con miedo, simplemente con alegría Dios te va a recompensar. Tú vas a saber delante de Dios que Él te va a decir, te corresponde esta corona, esta recompensa. No vas a estar mirando al hermano David, mire la corona que él tiene, ¿por qué no me la das a mí, Dios? O la corona que tiene la hermana Alejandra, Javier, los hermanos. Porque yo quería esa corona. No va a haber celo, no se preocupen que en el cielo no va a haber celo. Cada uno va a estar contento con lo que reciba y vamos a estar todos bien. Amén. Todos vamos a tener un lugar reservado en el cielo, un lugar que sea de bendición para nosotros. No es que el Señor te va a decir, te portaste mal, mira, te di aquel rinconcito bien feo, ahí hacen pupú, pipí, los leones, ahí te lo dejé para ti, que te portaste mal. ¿Sí? No, el Señor tiene para todos reservado un buen lugar delante de la presencia. Dios quiere que el cielo sea un lugar de gozo y de disfrute. Aleluya. Aleluya. Amén. Hay gente que recibirá una recompensa, otros otras, pero todos recibiremos algo que nos sea de bendición. ¿Estás conmigo? Amén. Por eso tengo que procurar seguir con el Señor. Por eso tengo que procurar congregarme, orar, buscar. De eso no depende mi salvación. Pero depende que en la vida cristiana pueda caminar de una forma fructífera, pueda ser un árbol plantado junto a las corrientes de las aguas. No esté sufriendo por el resto de mi vida acá en la tierra, sino esté disfrutando de las bondades de Dios. De un Dios que me quiere ver bien acá y bien allá. Amén. ¿Sí? Aleluya. Entonces Dios te motiva. Pero no tengas miedo que en ese tribunal no vas a ser juzgado y condenado, vas a ser bendecido. Amén. Aleluya. Ese es el tribunal de Cristo. Al que hay que tener miedo, terror diría yo, es al otro tribunal. Diga conmigo, en este no voy a estar. En este no voy a estar. Es el tribunal del gran trono blanco. Eso está en Apocalipsis 20, 11 al 15, son dos juicios diferentes. Este es el juicio para los incrédulos, aquellos que decidieron no estar con Jesús. Que voluntariamente dijeron, yo no quiero saber nada con Jesús. Hay un juicio. Apocalipsis 20, 11 dice, y vi un gran trono blanco al que estaba sentado en él, y al que estaba sentado en él. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Por eso cuando oramos nosotros por aquellos que tienen que aceptar a Jesús, los guiamos a que digan, anota mi nombre en el libro, este libro de la vida. Que sea su nombre sacado del libro de la condenación, sino en el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Si no tienes la gran obra mayor, la obra maestra de Jesús, lo único que te va a quedar para presentar delante de Dios son tus obras. Y por eso serás juzgado. Y no nos conviene ser juzgado por eso. Porque ya dijimos que todos, por esas obras, estamos destituidos de la gloria de Dios. Necesitamos la obra de Cristo, amén. Esta gente será juzgada según sus obras. Y verso 15 dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Eso muestra también la justicia de Dios. Que mucha gente conscientemente ha rechazado a Jesucristo, la gran obra, la obra mayor. Que no han llegado a los pies de Jesucristo, que han tenido una oportunidad en la vida para escuchar de Él y lo han rechazado, no han querido estar con Él. Sus nombres no están en el libro de la vida. Y lo único que nos separa de Dios son esas obras, obras muertas. Obras que son dignas de juicio y dignas del infierno. Y el Señor va a hacer justicia y va a haber mucha gente que se vaya a un infierno eterno, separados de la presencia de Dios. ¿Amén? Por eso es tan importante que tú estás en el libro de la
vida. Ahí están los nombres de ustedes, ahí está Amén, Frank, ahí está aleluya. Carlos, ahí está Raúl, ahí está Mario, ahí está Lisette, está Aleluya, Antonio, está la- yes, Lord, thank you, Lord están Jesus. todos los hermanos. Amén, amén, amén. Gracias, Jesús. La hermana amada aquí, precioso hermano ahí. Creo que, no, mi nombre está también ahí, no se preocupen. Aleluya. Está Derek, está Dani, están los nombres. Nosotros los motivamos a los jovencitos, tienen que aceptar a Cristo, necesitan un encuentro con Cristo. Y el jovencito dice, por eso medio bandido, acepta a Cristo igual. Porque Dios anota tu nombre en el libro de la Aleluya. vida. Aleluya, Jesús. Amén. Y si procuras seguir a Dios en tu vida, tu nombre no será quitado de ahí. Amén. Pero hay gente que no está inscrita ahí y tendrá que sufrir un lago de fuego. Revelation 20 verses 11 through 15 says, "And I saw a great white throne and the one sitting on it. I saw the dead, both great and small, standing before God's throne, and the books were open, including the book of life. And the dead were judged according to what they had done, as recorded in the books." Verse 15 says, "And anyone whose name was not found recorded in the book of life was thrown into the lake of fire." Este es el juicio final, el juicio del gran trono, el último juicio, por el cual tengo que realmente temer si nunca acepté a Jesús o si voluntariamente no lo quiero seguir. Acá se va a mostrar la ira de Dios. Acá se va a mostrar la justicia de Dios de una forma también dura. Porque Él dio el mayor regalo y mucha gente no lo quiso recibir. Él lo dio y lo dio para nosotros gratis y para toda la humanidad gratis. Es un regalo que hay que aceptarlo solo por la fe. Por eso cuando le hablamos de Cristo a la gente y la gente te dice, yo no maté a nadie, soy buena gente, no necesito lo que tú haces, órale, necesitas, le tienes que decir. ¿Cómo no? Porque tus obras, por más buenas que sean, quizás son hasta mejores que las mías, pero hay una obra que es la que vale acá, es la de Jesús. Y si tú no la tienes, ¿sí? Porque nunca vas a lograr la perfección si no estás en Cristo. Yo no soy perfecto, Jesús sí es perfecto, pero Él está en mí. Por eso cuando la gente dice, pero la iglesia no es perfecta. No, la iglesia no es perfecta. Claro que no es perfecta. Pero Jesús es... ¿Y saben dónde habita Jesús? En su pueblo y en nuestros corazones. Amén. Por eso, si bien tú no eres perfecto, el que habita en ti sí es perfecto. Gloria a Dios. Ponte de pie en esta mañana. Y Dios no se va a guiar por tu perfección, sino por la perfección de Jesús. Amén. Por la perfección del que habita dentro tuyo. En eso se va a basar Dios para hacerte entrar al lugar más precioso, que es a su presencia. Todo lo demás que podamos hacer es útil, es bueno. No necesariamente te salva, pero te va a servir para vivir una vida recta delante del Señor. Si en alguna cosa falla, recuerda que delante de Dios tienes un abogado que es bueno, que fue el que anotó tu nombre en el libro de la vida, que si en algo fallaste, no alcanzaste, no la hiciste, no hay ninguna condenación para ti si estás en Jesucristo. Amén. ¿Has fallado? No hay ninguna condenación. Puedes restaurarte con Dios. Puedes recibir de Dios bendición. Él no te condena, Él te restaura. La religión condena, la gente condena, Dios no condena.